Muy buen día. ¿Cómo van? Qué bueno, eso me alegra. Enzo, ¿cómo vas? ¿Alguna vez se ha preguntado o ha deseado nacer, volver a nacer, físicamente hablando? Que usted diga, si yo volviera a nacer, o me gustaría volver a nacer, para que en esa nueva vida no me hubiera juntado con quienes me junté, o no hubiera hecho lo que hice, o haber nacido, volver a nacer para nacer en otra familia, en otro planeta. Eso ya sí es mucho. Sí, sí. Si yo volviera a nacer, sería más amable, sería más entendido de las cosas de Dios, buscaría a Dios más temprano en la edad, en el tiempo. ¿Cómo nacerá uno si vuelve a nacer? Nacerá como hijo de la- de una familia real. Hay, hay románticos que dicen, mi amor, si yo volviera a nacer, me volvería a enamorar de ti. Y hay canciones así, yo las he oído. Es más, yo lo he pensado. Yo sé que si volviera a nacer, me volvería a enamorar de David. Seguramente. Sí, sí. Pero ya se lo había dicho en silencio, en la soledad, ya se lo había dicho. Yo sé que sí, definitivamente. Pero es una verdad. Si volviéramos a nacer, volveríamos a lo mismo. No habría diferencia. Empezando porque si volviéramos a nacer de nuestra madre, pues vendríamos con la misma genética. ¿Qué va a cambiar si vamos a volver a nacer de la misma genética humana? Vamos a nacer con los mismos rasgos físicos y con el mismo entorno social familiar. Nada va a cambiar. Mucho menos va a cambiar si es en relación con Cristo, si es en relación con la vida eterna. Nada va a cambiar. Sería lo mismo, nacería exactamente igual de ajeno a la realidad de Dios como cuando nació. Porque si hoy está aquí buscando de Dios, buscando de Cristo, tenemos que reconocer que es por gracia de Dios que ha puesto en usted esa semilla, para que lo busque. Porque por su propia voluntad nunca lo hubiera buscado. De su iniciativa nunca lo hubiera buscado. Pero si lo está buscando, si busca el consejo de la palabra, si busca el acompañamiento y el cobijo de la iglesia, de la hermandad, tiene que reconocer que eso no vino de usted. Eso vino de parte de Dios que lo puso en usted. Y ese es el tema de hoy, a partir del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 13, en la conversación de Jesús con Nicodemo, y es que la regeneración es espiritual. Ese es el título de la predicación, la regeneración es espiritual. Juan 3, 1 al 13. Y lo voy a leer de corrido. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo.
¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que es nacido, todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo han de creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Una conversación bien interesante. Lo primero para resaltar acá es que tenemos a un maestro venido de parte de Dios, demostrado en sus señales, en sus milagros, en sus obras, y el maestro de Israel. Encuentro de maestros. Pero el maestro de Israel, Nicodemo, tiene todavía en su mente una inquietud. Tiene en su corazón una inquietud. Aun cuando sabe toda la ley, toda la palabra y la enseña, hay una verdad que todavía le queda fuera del alcance y es esa realidad espiritual del reino de los cielos. De alguna manera hay duda en su corazón. ¿Será que con todo lo que yo sé, con todo lo que yo he enseñado acerca de la ley, del cumplimiento de la ley, de los mandamientos y de los preceptos y de las fiestas, será que con eso ya estoy en el reino de los cielos? ¿Ya formo parte del reino de los cielos? ¿Ya formo parte de la familia de Dios con saber eso? Y parece que hay duda en su corazón. Por eso está buscando a Jesús. Para preguntarle, otro maestro, no tiene títulos. No tiene títulos académicos, como los tiene un maestro, un fariseo de Israel. Tiene títulos que lo acreditan como maestro para enseñar a Israel. Como maestro para enseñar a la iglesia. Tiene los títulos. Pero Jesús aparece y sus títulos son las obras y los milagros que hace. Y lo que habla, porque lo que habla envuelve a las personas, los atrae hacia su personalidad que es arrolladora. Hay algo en él distinto. No es una enseñanza como la de los demás. Cuando él habla, no es como el que está sentado dictando una cátedra. Cuando él habla vida. Habla la realidad de Dios. Cuando él habla, todos quieren saber más de Dios. Entonces habla de parte de Dios. Y por eso Nicodemo reconoce, tú eres un maestro venido de parte de Dios. Entonces tú sabes algo que yo no sé y quiero que me lo enseñes. Por otro lado, aguantó la lección, porque cuando Jesús le dice, hay que nacer de nuevo, y él lo entiende físicamente, volver a entrar en el vientre de la madre para volver a nacer, dice, eso es imposible. Y es que aunque fuera posible, ya lo dijimos, aunque fuera posible, volvería a ser lo mismo. Nada cambiaría. Volvería a nacer de su madre en las mismas condiciones, en otro tiempo, si fuera el caso. Nacería igual de distraído, igual de ajeno a Dios, o quizás más. Porque en este tiempo en el que vivimos, la gente es, en mi apreciación, la gente es todavía más ajena a Dios. Es más fuerte el ateísmo. Es más fuerte toda corriente contra la palabra de Dios, contra la verdad, contra los mandamientos. En este tiempo es más fuerte todavía. Entonces, piénselo, si volviera a nacer hoy, nacería en un ambiente absolutamente opuesto a Dios.
Y él no entiende, pero se aguanta la lección. No es como el joven dirigente rico. ¿Qué tengo que hacer? Vende lo que tienes y sígueme. No, ni riesgos. Yo aprecio mucho más lo que tengo que lo que tú me estás hablando. Entonces, él no aguantó más lección, salió y se fue. Este se queda. Nicodemo se queda porque quiere entender esa realidad. Todavía no puede, pero quiere entenderla. ¿Usted escogió nacer en la familia que nació? ¿Usted escogió su madre? ¿Escogió su padre? ¿Escogió siquiera dónde nacer? ¿En qué país? Nada. ¿Escogió ser alto, rubio? ¿Lo escogió? No, usted no puede escoger eso. Mateo podrá nacer en cualquier país del mundo porque los papás digan, él va a ser ruso. Mateo el ruso. Y se van para Rusia, que está todo muy organizado, todo muy quieto por allá, todo muy en paz, y se va para Rusia porque es Ricardito el ruso. Pero usted no puede escogerlo. De la misma manera, y es la lección que tiene que aprender Nicodemo y la que nosotros estamos viviendo hoy, no puede escoger nacer de parte de Dios. De la misma manera que usted no elige en qué familia nacer, usted tampoco elige nacer de Dios. Eso es algo que viene de Dios. Dios es el que ha decidido poner su semilla en usted y adoptarlo en la familia de los hijos de Dios. Eso empezó, nació en la voluntad de Dios y es solamente la potestad de Dios. Y Él es el que ha puesto esa inquietud en su corazón. Por eso lo está buscando. Por eso es que busca la Escritura. Por eso está buscando el acompañamiento, el acercamiento a la iglesia. Porque nació de Dios. ¿Quiénes son tus padres? Carlos Alberto y Blanca Nieves. Nidia. Blanca Nidia. Nidia. Blanca Lidia. Nidia. Sí, no. O sea, el nombre depende de lo grueso del tapabocas. Carlos y Blanca. Carlos y Blanca. En lo natural es hijo de Carlos y Blanca. Pero en lo espiritual, como hijo de Dios, ¿de quién eres hijo? De Dios. Porque fue Dios quien puso en él esa semilla. Puso esa fe. Esa semillita como de un grano de mostaza, la puso en él. Una semilla tan pequeña. ¿Te acuerdas cuando eras del tamaño de un óvulo fecundado? Así empezaste. Y hay una foto. El origen de cualquiera de nosotros fue una célula fecundada, un óvulo fecundado. Ese fue el origen de todos nosotros. Y ahí comenzó todo. Comenzó el crecimiento y vino el parto y vino el desarrollo de bebé, de niño, de adolescente y hasta la edad de hoy. Igual, está sucediendo de parte de Dios. Ha puesto una semilla, es pequeñísima en usted, pero esa semilla va creciendo, pero viene de Dios. Fue muy claro Jesús cuando dijo, tienen que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y nuevamente le dice, tienen que nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Ver el reino de Dios o entrar en el reino de Dios es lo mismo. No puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. No puedes entrar en el reino de Dios si no naces de nuevo de agua y del Espíritu. Porque viene del Espíritu, es el Espíritu el que ha venido de parte de Dios a ti.
Si puedes ver el reino de Dios hoy, o un asomo del reino de Dios hoy, es producto de lo que el Espíritu de Dios, de parte de Dios, ha sido puesto en ti. ¿Qué tan avanzado estés en esa vida y en ese desarrollo de esa vida? ¿Qué tan avanzado estés? Dependerá en mucho de qué tan entendido estés en que la semilla de Dios ha sido puesta en ti. Si te identificas como hijo de Dios, más que de Carlos y Blanca, como hijo de Dios, entonces ahí sí, la vida, el hablar, el obrar, va a responder a esa naturaleza de hijo de Dios. Si lo identificas. Jesús lo identificó, clarísimo. Desde que estaba en sus 12 años, dijo, no, es que yo tenía que estar aquí en los negocios de mi padre. En los asuntos de mi padre tenía que estar. Estaba involucrado en escuchar la palabra, la predicación. Pero cuando llegó a los 30, que comienza el ministerio público, viene a ser tentado y todavía está firme. Y dice, solo a Dios adoraré. Y mi alimento es todo lo que salga de la boca de Dios. Y no tentaré a Dios. Esas fueron sus respuestas. Empezó a los 12, en las cosas de mi padre tengo que estar. Aun cuando tenía una madre que lo dio a luz, un padre putativo, José, pero está claro, en las cosas de mi padre tengo que estar. A los 30, la respuesta es, en las cosas de mi padre tengo que estar. Y al momento de llegar a la cruz, a las cosas de mi padre tengo que responder. Y no hablo sino lo que mi padre me ha dicho que hable, y no hago sino lo que mi padre me ha dicho que haga. Entonces, mientras haya esa claridad, hay una abundancia de vida espiritual. Porque lo que hace, lo que vive, de lo que habla, es espiritual, es de las cosas que tienen que ver con Dios, y eso viene del reino de los cielos. Eso es ver, entrar en el reino de los cielos. Cuando el Señor ha puesto en usted esa semilla, ha puesto de su espíritu en usted, usted ya ha entrado en el reino de los cielos. Lo que sigue es vivir según esa nueva realidad. Por eso la palabra es clara de parte de Jesús. Nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Y el nuevo nacimiento, esa nueva regeneración, ese nuevo renacer, es espiritual. Vamos a seguir en la vida física igual, con las mismas características físicas, más bonitos, porque dice la palabra que el Señor hermosea el gozo en el Señor, hermosea el rostro. Lo que hicimos está en nuestra memoria. Por lo menos yo me acuerdo de las cosas que hice. Cosas que dolieron. Que a la fecha digo yo, ¿para qué hice eso? ¿Yo por qué me comporté así? ¿Yo por qué me junté con esa gente? Pero eso es pasado. Eso es el antes. Eso no cambia. Eso ya fue. ¿Qué cambia? Que al entrar en el reino de los cielos, todo eso, lo que tenga que ver con el pecado, fue perdonado. Entonces no hay una carga espiritual por lo que fue pecado. Lo que fue, eso fue pecado, pero he sido perdonado. Y estoy en el reino de los cielos porque Él ha puesto de su espíritu en mí. Estoy en el reino de los cielos entonces para esa nueva vida, que tiene que ser distinta a lo que fue. Entonces, ¿a qué aplico mi mente? ¿A qué aplico mis intenciones? ¿A qué aplico mis palabras? Tendrá que ser a esa nueva realidad
del reino de los cielos. Pensar en todo lo bueno, lo santo, lo justo. Hacer el bien, no el mal. Pero eso es una respuesta, eso es un resultado de esa nueva vida. Lo que me hicieron también dolió. Pero entonces, en esta nueva realidad del reino de los cielos, perdono lo que me hicieron. Lo perdono, como yo fui perdonado, entonces perdono lo que me hicieron. Eso es pasado, allá quedó. Todavía me acuerdo, pero no hay dolor, porque fue perdonado. Yo fui perdonado, yo perdoné, y entonces, en esta nueva realidad del reino de los cielos, en el que ya estamos, porque Él ha puesto su Espíritu en nosotros, en esta nueva realidad hay una vida de generosidad en el perdón, porque hay que seguir perdonando día a día. Y hay que seguir buscando alimentarse de la palabra de Dios. Y hay que seguir obedeciendo a ese Espíritu que nos ha sumido en una nueva realidad, la realidad del reino de los cielos. Es un renacer espiritual, es una regeneración espiritual que nos llama a creer en la palabra de Jesús y a obedecerla. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? En esta nueva realidad espiritual, de una vida espiritual que no termina, la física terminará, en esta nueva realidad de vida espiritual que no termina, que es eterna, vamos creciendo y vamos aumentando el entendimiento espiritual de las cosas de Dios. Porque es un desarrollo, es un crecimiento. Y la palabra dice que lo que el Señor empezó en nosotros lo terminará, lo perfeccionará hasta el día de Cristo. Pedro lo dice de esta manera. Primera carta de Pedro, versículo 23. Voy a leer desde el 22. Primera de Pedro 22. 1, 22. Primera de Pedro 1, 22. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Y esa es la realidad en la que vivimos ahora, una realidad espiritual. Como en el nacimiento natural, en una misma familia, usted ve que un hijo toma la decisión de ser un gran deportista y se aplica a las disciplinas del deporte y se hace cada vez más fuerte, más grande, más robusto, más resistente, más sano en general. Y otro hermano decide que más bien se va a aplicar a la televisión, a comer comida chatarra y a aplastarse en un sofá. Usted va a ver los resultados. Los dos son hermanos de la misma familia, nacidos de la misma madre, de óvulos fecundados por el mismo padre, pero qué tan distinto es un hermano del otro. En la vida espiritual va a ser lo mismo. Se aplica a la lectura bíblica, a la oración, a la enseñanza,
a obedecer, como dice Pedro, a obedecer el Evangelio, y entonces va a estar creciendo y cada vez más robusto en la fe y cada vez más fuerte en las pruebas, en las dificultades y en las tentaciones, porque tiene una vida espiritual que va creciendo. El espíritu, cuando viene de parte de Dios, es un comienzo en su vida, es un comienzo, pero ese comienzo es hasta perfeccionarlo a imagen de Jesucristo. Pero si no se aplica a la palabra, al evangelio, a la oración, a la meditación en la palabra, a la comunión entre los hermanos, entonces, ¿qué espera de su vida espiritual para mañana? ¿Anorexia? Porque cuando Jesús dice, hay que nacer de nuevo, ese es el momento inicial. Tienen que nacer de nuevo, ese es el momento inicial, el día del parto, nacer de nuevo. Pero lo que viene de ahí en adelante es obediencia a la palabra del Señor. Versículo 11, nuevamente en Juan. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las espirituales? Y Nicodemo tenía razón. Cuando dijo, tú eres un maestro venido de parte de Dios, Jesús lo confirma en el versículo 13 diciendo, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Él. Es a Él al quien hay que escuchar. Es a Él a quien hay que seguir, porque nadie va al Padre sino por medio de Él. Es a Él al que hay que buscar. Es con Él con quien hay que vivir, tomados de la mano. Sígueme, dice Jesús. Pone en ti la semilla para un nuevo nacer, pero lo que sigue es, sígueme, obedéceme. Para ser una persona más amable, más atenta, más pacífica, más amorosa, más paciente, no será naciendo físicamente otra vez. No será por su propio esfuerzo. Usted no puede decidir ser una mejor persona para ver el reino de los cielos. Usted no lo puede decidir. Usted no lo puede hacer, no lo puede fabricar. Eso es religión. En el sentido negativo. Porque hay un sentido positivo para religión, pero en el sentido negativo, eso es religión. ¿Usted quiere el reino de los cielos? Enseñaría Nicodemo. ¿Usted quiere el reino de los cielos? Entonces, deje de beber. Al adicto, ¿quiere ver el reino de los cielos? Deje de consumir. Eso es lo que dice Nicodemo. A partir de lo que él sabe de las escrituras, más lo que ellos mismos le han puesto y arandelas que le han puesto a la palabra, para hacer más difícil la cosa para la gente, poniendo cargas que ellos mismos no son capaces de llevar. Y le dice al adúltero, ¿usted quiere ver el reino de los cielos? Deje la otra, deje al otro. Pero eso no funciona así. El reino de los cielos no lo va a ver ni va a entrar porque haga cosas. Eso es lo que han hecho estos religiosos, fariseos, como Nicodemo. Eso es lo que han hecho. Eso no es entrar al reino de los cielos.
El orden es, la semilla de ese nuevo nacimiento viene de Dios por el Espíritu y porque yo soy hijo de Dios, es por eso, porque soy hijo de Dios, soy de una nueva simiente, simiente imperecedera, es por eso que he de ser paciente, es por eso que he de ser amoroso, amar unos a otros. Es por eso que he de ser resistente a las pruebas y las dificultades. Es por eso que he de decir no a las tentaciones y a los vicios y a lo que sea, al pecado en general, porque pertenezco al reino de los cielos. He nacido de nuevo y pertenezco al reino de los cielos. Es por eso que voy a decir no a las tentaciones. Es ese espíritu, el que trae amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza a su vida. ¿Quiere ser más paciente? Ríndase a Cristo, su Señor, su Salvador, que murió en la cruz por ti, para que fueras otro, para que tuvieras un renacimiento. Por su muerte y resurrección es que hemos recibido esa semilla de parte de Dios. Es por la muerte y resurrección de Cristo que recibimos la semilla del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Entonces, ¿quieres ser más resistente a las tentaciones? Ríndase a Cristo. Ríndase al Espíritu de Dios, ríndase a la palabra de Dios que lava. ¿Quieres ser más fiel? Ríndase a Cristo. ¿Quieres ser un mejor cristiano cada vez más? Ríndase a Cristo. Y sígalo. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Hay inquietud en nuestro corazón, anhelo en nuestro corazón de saber más de ti. Por eso sabemos que tú has puesto tu espíritu en nosotros. Porque estamos inconformes con nuestra forma de vivir hasta el día. Porque ya no queremos más eso. Es por eso que sabemos que tú has hecho algo en nosotros, has puesto tu espíritu en nosotros, que hace que nos incomodemos con lo que ha sido nuestra vida hasta el momento. Una vida vana, vacía, una vida sin sentido, sin propósito, una vida sin esperanza, hasta que te encontramos, hasta que recibimos de parte del Padre, por su gracia y misericordia, recibimos esa semilla implantada en nuestro corazón, que está creciendo. Por eso estamos aquí, por eso te alabamos y te bendecimos. Por eso te damos gracias, Señor Jesús. Por eso entendemos el gran valor de tu muerte en la cruz. Porque fue con Él con que perdonaste todos nuestros pecados. Y especialmente el pecado principal, el primero de todos, rompió nuestra enemistad contigo, Padre. La muerte de Jesús en la cruz rompió en nosotros la enemistad que teníamos contigo, la incapacidad que teníamos en nuestro corazón de buscarte. Has puesto en nosotros de tu Espíritu, valiosísimo Espíritu Santo de Dios en nosotros, el Todopoderoso en nosotros. ¿Habrá alguna cosa difícil para Él? Así que no hay dificultad, no hay tara, no hay problema, no hay impedimento en su vida para acercarse a Dios capaz de evitarlo. No hay, porque el Espíritu de Dios está en ti. Rogamos, Señor, que esa semilla que está en nosotros crezca,
Que nosotros no seamos un estorbo para el crecimiento de esa semilla en nosotros. Que nosotros no seamos un estorbo, sino que por gratitud y por reconocimiento de quién eres y lo que haces, nos rindamos a ti. Una iglesia rendida a ti, Señor Jesucristo, que obedece tu palabra, que la busca como el siervo jadeante busca las aguas frescas del manantial. Que busquemos la palabra, obedecerla, rendirnos a ti. Una iglesia santa, apartada para ti. Una iglesia que sigue siendo lavada por tu palabra, para que cuando regreses la encuentres limpia y sin arrugas, sin mancha ni arruga. Que nos rindamos a la voz de tu Espíritu, la busquemos, la escuchemos para obedecerla. Y sobre todo también, para proclamarla a todos aquellos que están apartados de ti, Padre. Rogamos por ellos, porque eso es algo que tiene que venir de ti. Eres tú quien tiene que poner esa semilla en esas personas por las que oramos. Nosotros oramos por ellas, pero para que tú pongas la semilla. Esa semilla que permita en ellos un nuevo nacimiento en Cristo. Danos gracia a nosotros para proclamar esa palabra a los que vengan a los momentos, los tiempos de evangelismo que se van a hacer aquí, de Alfa, de los jóvenes. Danos gracia delante de ellos para que escuchen esa palabra y sean movidos por tu Espíritu Santo a la conversión, al arrepentimiento y a la conversión. Concédele a esta iglesia crecer, establecerse y permanecer. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.